La línea telefónica Carlos Valenzuela, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ahí en San Lázaro, y platicaremos con él, por supuesto, acerca del trabajo que hizo la oposición el día de ayer, que culminó con el no pase de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Imagen. Y los venía escuchando hace unos minutos y la verdad muy contentos. Ayer festejamos la oposición, pero no solo fuimos la oposición de la mano con la sociedad civil que desde hace un año quiso que pusiéramos un contrapeso al presidente López Obrador y por eso votó por la alianza Va por México para ponerle un contrapeso a este gobierno. Y el día de ayer demostramos para qué sirvió la alianza, que al principio fue criticada porque nos aliamos con nuestro adversario antagónico e histórico que era el PRI, y que pues ahora logramos dar un resultado porque es para lo que la gente votó por la Alianza Va por México, para poner un freno, para generar un contrapeso. Y esta felicitación no solo es para los partidos de oposición, sino sobre todo para la sociedad que nos hizo fuertes el año pasado y que hoy estamos demostrando el porqué de ese sentido del voto y del voto en contra de esta reforma de manera particular. Ahorita que habla de los por qué, diputados, a ver, dígame el por qué, porque ayer Morena y sus aliados en tribuna pues trataron de hacer ver a la oposición como el grupo que solamente quería desechar la reforma sin tener los argumentos suficientes para hacerlo. De hecho, pues los acusaron hasta de traidores a la patria. Bueno, pues es normal en este gobierno, un gobierno que ha demostrado el resurgimiento del autoritarismo que no se daba desde tiempos de Díaz Ordaz, López Portillo, Luis Echeverría, ese autoritarismo que lo querían ya pasar del tema democrático al tema económico, como lo veíamos con este intento de estatización de la economía a través del monopolio que le quería dar Morena a Comisión Federal de Electricidad y que afortunadamente logramos detenerlo el día de ayer, y decirle a la gente que nos está escuchando en este momento que es mentira eso que dice Morena, que estaba incorporando las propuestas de la oposición a su dictamen. En primer lugar, están diciendo que integraron 9 de 12 propuestas de Acción Nacional. Es falso, Acción Nacional no tenía 12 propuestas, Acción Nacional tiene más de 22 propuestas. Y las propuestas más importantes, lo que nosotros habíamos dejado como elemental para poder transitar con la reforma, era lo que defendemos en Acción Nacional desde la concepción de nuestro partido, que es la libertad económica, la libertad de mercado. Es algo que siempre hemos impulsado en Acción Nacional y que no venía plasmada en esta reforma, que como te decía antes, Wendy, auditorio que nos escucha, seguía dejando dentro de sus principales puntos el estatizar y monopolizar la generación de energía eléctrica solo para Comisión Federal de Electricidad. Ese punto no lo tomaron en cuenta por parte de Acción Nacional y tampoco tomaron un punto muy importante, que era el de favorecer la generación de energías limpias, sobre todo a la hora de la compra de esta energía por parte de Comisión Federal de Electricidad. No estaban considerando el dar certificados de energía limpia, los famosos CEL, y generar una propuesta que venía trabajando Acción Nacional y la coalición Va por México. Y pues la realidad es que con ese tipo de negociación de Morena, que no se había dado antes, o sea, ahora se quejan ellos de que nosotros como oposición votamos en contra, pero en el presupuesto de hace unos meses, en el paquete económico de la ley de ingresos de hace unos meses y en la gran mayoría de los dictámenes que han sido impulsados por la oposición, no hemos tenido tampoco el respaldo de Morena. Esto lo que queremos dejar en claro es que a partir de ahora, si Morena quiere transitar en el Congreso, la Cámara de Diputados, debe de darse cuenta que hay una oposición y que es una oposición firme, que a pesar de las amenazas, porque sufrimos muchas amenazas los diputados de oposición desde que empezó la discusión de la reforma, pero sobre todo esas amenazas se recrudecieron esta semana contra los diputados del PAN, pero sobre todo de manera particular contra los diputados del PRI. Vimos una estrategia
de menosprecio, de intimidación, de amenazas directamente del presidente de la República contra los legisladores del PRI, que no se deben de volver a repetir porque somos un organismo autónomo. Pero a pesar de esas amenazas, logramos como oposición ser una oposición firme. Solo se fue en una semana que estuvieron tratando de por las buenas o por las malas modificar la votación. Solo contamos con una baja de toda la coalición, que fue el diputado de Campeche del PRI. Entonces, ¿qué le demostramos a Morena? Que tienen que sentarse con la oposición si es que quieren que transite sus futuras reformas, y sobre todo aquellas que también no es necesario que salga con la mayoría calificada, sino con la mayoría simple. Precisamente ese será el caso de la ley minera, que ya se encuentra allá en San Lázaro y que va a ser discutida en las próximas horas, diputado. Efectivamente, y ahí veremos, desde luego, el talante democrático de Morena. Ahí esperaremos que podamos discutirla, que podamos tener esa misma amabilidad democrática que Morena presentó en estos últimos días, porque si no, pues de todos modos lo que van a hacer ellos es, con su aplanadora de la mayoría simple, tratar de sacar esta ley minera, que no es una reforma constitucional, y vamos a meter en un impasse legislativo el tema en nuestro país, porque pues lamentablemente si no hay disposición de ambas partes, pues no vamos a poder generar leyes que beneficien a nuestro país, y sobre todo no vamos a poder lograr las reformas constitucionales que quisiera el presidente, pero que también nosotros desde la oposición las quisiéramos nutrir. Diputado, me quedan 30 segundos. La pregunta, dirían ahí, de los 64 millones. ¿La oposición ya despertó? La oposición ya despertó porque así lo quiso la sociedad. Y es una sociedad que es más grande que los partidos políticos y nos demostró desde hace un año que quiere un contrapeso para este gobierno, y ese contrapeso quedó demostrado el día de ayer. Perfecto, pues yo le agradezco mucho, diputado, el que platique con nosotros. Vamos a estar siguiendo el trabajo que realicen en las próximas horas, insisto, ahora con el tema de la ley minera. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Bueno, y muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a todo el auditorio. Gracias a usted. El diputado Carlos Valenzuela, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro.